Padre. Y te damos la gloria en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Y amén. Hermanos, así mismo de pie vamos a leer la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para hoy. Se encuentra en el Salmo 47, versículo 7. Salmo 47, versículo 7. Solamente un versículo, pero de aquí, mis hermanos, vamos a comenzar. Y dice así: porque Elohim es el rey de toda la tierra, cantad con entendimiento. Amén. Se puede sentar, mis hermanos. Gloria a tu nombre, Padre. Aleluya. Abba. Mis hermanos, últimamente, ¿verdad? El Señor ha puesto esa pasión, ese fuego en mi corazón. Y así mismo hacia la iglesia, ¿verdad? Porque el Señor está trayendo una dirección a nuestras casas. Está el Señor que tenemos que volver, ¿verdad? A ese blueprint, como se dice en inglés, ¿verdad? Ese esquema que el Señor diseñó para nuestras vidas y para las iglesias. Y una de las cosas que el Señor pues me ha puesto a mí y me ha traído, ¿verdad? En esta dirección es este versículo. Lo estaba leyendo los otros días y a llamar a mami, como siempre hago, que siempre estamos discutiendo las cosas del Señor y le enseñé esto. Y dice, porque venimos muchas veces, ¿verdad? Aquí a las casas, a las iglesias y solamente hacemos una rutina. A veces, ¿verdad? Estamos aquí, pero nuestra mente está en qué vamos a comer cuando salgamos de aquí. Y el Señor está trayendo una corrección a nuestras vidas para que cuando vengamos aquí es con un propósito. Por mucho tiempo hemos escuchado líderes y pastores y profetas, apóstoles, lo que se quieran llamar, y vienen aquí y han hecho el evangelio algo como si fuera que es todo para mí, todo yo. Y eso no es así. Cuando venimos aquí, primeramente es a Dios. Es para adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Y el Señor está trayendo una disciplina a su casa. El mundo está porque la iglesia se ha salido del propósito del Señor. Hemos permitido y hemos cedido nuestra autoridad sobre nuestra sociedad. Y necesitamos volver a ese fundamento que el Señor nos ha dado aquí en su palabra. Y esta disciplina no es que el Señor va a azotar, es una dirección, ¿verdad? Porque sabemos que Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y a lo mejor está pensando, Señor, ámame un poquito menos porque me estás azotando mucho, ¿verdad? O sea, parece que yo soy tu favorito. Y sabemos que en las familias de nosotros siempre hay un favorito, ¿verdad? Por lo menos en la casa de mis padres era mi hermana Rosly. Esa era la favorita de casa porque mi hermana era la que cogía todos los azotes en mi casa. Porque eso era tremendo, mis hermanos. Mira, en los años 80, en Puerto Rico, en los periódicos, empezaron a saber que si platillos voladores no identificados, que si muchas cosas, que si de marcianos. Pero mis hermanos, eso era mi madre que tenía que tirarle la chancleta por los aires para poder alcanzar a mi hermana. Porque es que ella era rápida, ella hacía la maldad y salía corriendo. Y mi mamá decía, yo te cojo. ¡Fum! 3 casas más abajo la cogía. Tú sabes. Pero mis hermanos, el Señor en este día no es para eso. El Señor lo que quiere es que volvamos, ¿verdad? Y a su fundamento. Cuando vengamos aquí tengamos un entendimiento de lo que estamos haciendo aquí, de lo que hacemos en su casa. Esto no es algo en común. Hemos hecho este lugar algo común. Hemos sacado la santidad de las casas de Dios. Hemos comprometido las creencias del mundo. Nos hemos comprometido con las creencias del mundo, con la cultura del mundo. Y eso no es así. Nuestro Dios es santo y sin santidad nadie verá a nuestro Señor. Y no es que estoy hablando de santidad, de que estemos así como, ¿verdad? No, algo que tenemos que vivir diariamente. La palabra disciplina significa doctrina, instrucción de una persona, especialmente en lo moral. Pero lo que vamos a hablar hoy es en lo espiritual, ¿verdad?
Vemos en el Salmo, ¿verdad? Que en el versículo dice que Elohim es el rey. Y el rey es con letra mayúscula porque él es el rey de reyes y señor de señores. No hay nadie como él. Ese es el soberano y todopoderoso. Y al final de ese versículo hay un punto de exclamación. Algo muy importante que el salmista nos está dando aquí, que a veces leemos las cosas y las leemos así como decimos nosotros con el papagayo. Pero ese punto, esa seña escrita denota sorpresa, asombro, alegría, súplica. Pero esto es ¿verdad? Lo que en verdad me quiero enfocar es una súplica, un mandato, un deseo. Él está deseando, mandándonos a que cuando nosotros vengamos aquí y adoremos y cantemos al Señor, lo hagamos con un entendimiento. Que no estamos aquí cantando por cantar, que estamos así como nuestros programas, 3 canciones, una prédica y ya nos vamos para nuestras casas. Esto es algo, hermano, cuando venimos aquí es algo que venimos para honrar a nuestro Señor. Siempre hemos creado una mentalidad de mendigos en las iglesias, lamentablemente. Pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo al Señor. Ay, Señor, mira mi problema. Ay, Señor, mira mi situación. Ay, Señor, mira mi enfermedad. Y sí, el Señor se encarga de todo eso. Pero, hermano, cuando vengan con un corazón puro. Un corazón humillado y constricto. Un corazón que le diga a nuestro Señor que lo amas. Que tú quieres vivir para Él. Que nos queremos rendir ante su presencia y su voluntad. Tenemos que tener eso. La palabra dice en Primera de Crónicas 16, 23 al 26. Cantad a Yahweh toda la tierra. Proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos su maravilla. Porque grande es Yahweh y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses del pueblo, y aquí puedo un comentario, los dioses con letra minúscula porque son inútiles, de los pueblos son ídolos, mas Yahweh hizo los cielos y la tierra. Hermanos, tenemos que nosotros ser ese portavoz. Tenemos que nosotros vivir unas vidas que no solamente aquí en este lugar, pero que cuando salgamos de aquí, esa presencia del Señor esté con nosotros a las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Ustedes saben, no sé si no sabían, yo sé que algunos saben, que muchos creyentes o cristianos celebran Halloween más que el mundo. Porque se disfrazan vienen a la iglesia los domingos, se disfrazan de algo que no son y viven sus vidas el resto de la semana como ellos quieren. Y no lo estoy diciendo para condenar, tenemos que orar por esos hermanos, mis hermanos. Tenemos que despertar, tenemos que dejar de juzgar. Tenemos que presentar el amor que es sobre todo el amor de Dios a este mundo que está perdido, mis hermanos. Necesitamos verdaderamente entender lo que Dios quiere para nuestras vidas y para la gente alrededor de nosotros, mis hermanos. Así sean nuestros trabajos, en el lugar donde vamos a hacer compras. En donde quiera, si tú estás disponible, el Señor te usa, mis hermanos. En mi trabajo, y no me gusta, y si uso testimonio, mi hermano, quiero poner un disclaimer, ¿verdad? No es porque no tiene nada que ver con José Alberto. Yo soy inútil, yo soy más que barro en las manos del Señor. Pero en donde quiera que yo voy, así sea en mi trabajo, así sea en cualquier lugar, yo soy el mismo aquí como allá. De la misma manera que hablo aquí, hablo allá. La gente en mi trabajo me busca a veces diariamente. Mira, para que le dé una palabra, para discutir lo que pasó en la iglesia, para que le presente cosas. Eso es lo que el Señor quiere, que tengamos esa coinonía, que tengamos esa armonía para llevar su palabra a cabo. Cuando la gente tiene necesidad, por ejemplo, en mi trabajo, uno de mis empleados, su nieta estaba en el hospital grave hace casi como 6 meses atrás, y lo veo triste. Y en vez de estar preocupado de, tengo que hacer mi trabajo, o sea, no tengo tiempo ahora para hablarle, le digo, oye, ¿qué te pasa? Dice, no, que mi nieta está en el hospital grave, que era una nena, y me acuerdo de mi nieto, tiene casi la misma edad de mi nieto, le dio una infección respiratoria, estaba grave en el hospital. Y hermano, sin ninguna pena, porque yo soy quien yo soy, si me quieren votar, que me voten, porque el Señor se va a encargar de mi vida. Ahí mismo le digo, ¿sabes qué?
¿Tú piensas que Dios puede sanar a tu nieta? Sí, pues vamos a orar aquí mismo. Yo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, que mañana mismo salga del hospital. ¿Y qué pasó? Yo lo dejé en la mano del Señor. Nosotros más tenemos que hablar. Es la responsabilidad del Señor de hacer el resto, porque Él ya lo hizo en esa cruz del Calvario. Y tenemos que tener fe. Y tenemos que imponer, ¿verdad?, la autoridad que el Señor nos ha dado donde quiera que estemos. ¿Y qué pasó? Al otro día estoy en mi trabajo y él viene contento y dice, José, y yo casi llorando. Mi nieta acaba de salir del hospital. Y yo, no me des la gracia a mí, dáselas a él y búscalo a él. Porque no tiene nada que ver conmigo. Yo no he hecho nada. Yo soy nada. Y mis hermanos, en donde quiera que estemos, tenemos que representarlo a él. Tenemos que adorarlo para que la gente en este mundo sepa de su gloria. Por mucho tiempo está muy tímido. Lamentablemente la iglesia se ha intimidado. Y el enemigo solo lo que hace es gritar y aullar y es como un perro chihuahua bien chiquito. Y esos que han boxeado, yo sé que lo voy a usar la referencia, porque yo conozco uno aquí que le gusta el boxeo. Sabemos que mucha gente, esos que son los bocones, son los que más rápido caen en la lona. Los humildes, los calladitos, esos son los que vienen y ¡pam!, noquean a esas que siempre están gritando y pataleteando. De esa misma manera, mis hermanos, tenemos que nosotros presentar nuestras vidas delante del Señor y tomar esa autoridad que Él nos ha dado para que podamos, ¿verdad?, continuar llevando este evangelio alrededor del mundo. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Hermanos, esto que está aquí es poderoso. Esto que está aquí bendice, maldice. Esto que está aquí tiene el poder de la vida y la muerte. Tenemos que usarlo para lo que el Señor nos ha llamado. Y tenemos que continuar con nuestros labios ofrecer ese fruto. Tenemos que ofrecerle a nuestro Señor y decirle cuánto lo amamos, cuánto lo queremos. Que no es solamente para decirle, ay Padre, necesito esto, porque necesito lo otro. Él sabe lo que necesitamos, mis hermanos. Él sabe lo que necesitamos. Asimismo, cuando le preguntaron a Yeshua que le enseñaran a los discípulos a orar, dice que cuando ores, no te preocupes de las cosas que necesitas, porque el Señor ya sabe lo que necesita. Y empieza la oración diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dándole la gloria al Padre primeramente. Él no vino, ay Padre, te pido que estos discípulos, no, Él vino y le dio la gloria al Padre primero. Y hemos hecho todo esto al revés en las iglesias. Vengan, que el Señor quiere esto. Vengan, y mis hermanos, y perdóname, pero es que yo tengo que decir lo que tengo que decir. Muchos se paran aquí, estos charlatanes que se paran aquí y decirle, y entonces tú ves la gente brincando y meciéndose de las lámparas, diciendo, que el Señor te va a bendecir y que tú vas a ser millonario, que tú vas... Hermanos, dejen la ignorancia. Que el Señor pueda bendecir a uno, amén. Pero lo importante de aquí es que nuestro tesoro esté en el reino de los cielos. Que nosotros hagamos tesoros en el reino de los cielos. Porque aquí, como dice la palabra, el orín y la polilla corrompe las cosas. Pero en el reino de los cielos es incorrompible, mis hermanos. Y es tiempo, mis hermanos, que cambiemos renovemos nuestras mentes y que pensemos en las cosas de arriba. La palabra entendimiento, cuando voy a discutir, a presentar dos definiciones de esta palabra, porque muchas veces pensamos la palabra entendimiento que es solamente lo que captamos, lo que entendemos, pero es algo más profundo, mis hermanos. El entendimiento es la potencia del alma en virtud de la cual concibe las cosas, las compara, las juzga e induce y deduce otras de las que ya conoce. 1 Corintios 2, 10 al 12 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre, que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que esta palabra entendimiento, cuando nosotros tenemos el Espíritu del Señor, ese ruá en nuestras vidas, es lo que revela, lo que nos da esa virtud de entender las cosas, lo que da esa virtud de concebir en nuestras vidas lo que el Señor, no lo que el hombre, no lo que esta cultura, no es lo que fulano de tal dijo, no, lo que Dios dijo y lo que Dios nos quiere y su voluntad para nuestras vidas, mis hermanos. Por eso es que tenemos que vivir una vida llena de su Espíritu Santo, mis hermanos. Muchas veces la gente tiene mucho conocer de la palabra, van a universidades, van a institutos bíblicos, pero están muertos porque el Espíritu del Señor no reside en ellos. Lo que tienen es más que un conocimiento de aquí, pero el poder es inútil en sus vidas porque no hay fe. Lo que hay es más que conocimiento de algo que leyeron, de un hombre que le enseñó algo. Mis hermanos, el Señor no hace excepción de personas y Él da su espíritu a todo que desea que le dé su espíritu. Cuando la palabra de Dios dice que tenemos que ser bautizados en aguas y en el espíritu. Dos tipos de bautismo diferentes. Y es a través de ese Espíritu Santo que nosotros obtenemos esta revelación de Dios. Este entendimiento para poder juzgar las cosas bien, de acuerdo a como la palabra del Señor, como el Señor quiere que juzguemos. Es tiempo que despertemos, mis hermanos. Es tiempo de que dejemos de estar permitiendo que la cultura de este mundo dicta nuestras vidas, cómo nos sentimos, cómo debemos de adorar, cómo debemos de servir al Señor. Mi Señor es soberano sobre todas las cosas. Es tiempo de que despertemos, mi iglesia, mis hermanos. Es tiempo que la iglesia se unifique. Está dividida, la casa de Dios está dividida. Por eso es que está como está este mundo. Si tú ves todos los ataques hoy en día en los medios de comunicación es contra la iglesia de Jesucristo. Tú no los ves atacando a la iglesia de los musulmanes. Porque si dicen algo en contra de los musulmanes, ellos como son locos, vienen, se estrapan dinamita y van a donde allá y rápido se explotan. Pero a la iglesia del Cordero, Jesucristo compró con su sangre, a esa iglesia es que están atacando porque tenemos la verdad, mis hermanos. Y la verdad confronta. La verdad confronta, pero la palabra dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. No es por Alá. No es por ningún otro Dios, ninguna otra manera, ningún otro pensamiento humano. Es solamente por aquel que murió y resucitó, porque muchas veces decimos que murió, pero Él resucitó. Esa es la única manera, mis hermanos. Y estoy llega un momento, mis hermanos, como líderes, ¿verdad? Y como hermanos que somos en Cristo, que en verdad como que el Señor pone algo en nosotros, una pasión y un fuego para redirigir al pueblo al fundamento que el Señor quiere para nuestras vidas. Mis hermanos, Proverbios 9:10 dice: el temor de Yahweh es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es el entendimiento. Solamente podemos obtener ese conocimiento, como dice la previa palabra en Corintios, es a través de su Espíritu Santo. Muchas veces queremos entender a Dios. Hermanos, personas se paran y predican y quieren entender y buscar, sacarle 5 patas al gato de Dios. El Señor no nos mandó a entenderlo, nos mandó a creerle. Porque la fe es algo que es algo que tú tienes que creer, que es algo que es imposible, que tú no lo puedes hacer. Eso es fe, el tú creer en algo que no está ahí, pero saber que no, Señor me dice que está ahí. Y es a través de la fe que decimos que nuestro Señor Jesús, porque nosotros no lo vimos. Nosotros no lo vimos cuando Él fue crucificado y fue resucitado. Pero es a través de la fe
Y sin fe nadie puede agradar a Dios. Mis hermanos, es tiempo de verdaderamente buscar la voluntad del Señor en nuestras vidas. Es tiempo de presentarnos como esos sacrificios vivos. De que decirle al Señor, ¿sabes qué? Cueste lo que me cueste, aquí estoy, Señor. Ninguno de las personas que están aquí, incluyéndome a mí, está exento de lo que el Señor tiene planes con cada uno de nosotros. A lo mejor no será necesariamente aquí, pero hay tantas maneras de servir en el reino del cielo, el reino del Señor. Muchas maneras, mis hermanos. Y el Señor mira todo eso. Usted sabe que una vez yo estaba en una iglesia y me tocaba pues, traer la palabra ese día y nadie apareció, ¿verdad? Era un estudio bíblico un miércoles y nadie apareció. ¿Sabes qué? Yo me puse a predicar y puse a adorar como si estuviera lleno. Y el Señor me visitó en ese día, porque el Señor es fiel, mi hermano. El Señor es fiel. Y me enseñó algo en su palabra a través de su Espíritu Santo que nunca había leído el pasaje muchas veces, como muchas veces nos pasa. Y era de Salomón. O sea, muchas veces decimos que Salomón pidió sabiduría y el Señor se la concedió. Hermano, pasó muchas cosas antes de eso. Primeramente, Salomón, él era, cuando obtuvo su reinado, era bien joven. Y él fue a la casa del Señor a adorar. Eso fue lo primero que él hizo. Él no vino donde el Señor como rey. Dice, Señor, necesito sabiduría y quiero que me la deje ahora. No, él vino y adoró primeramente. Y el Señor vio su adoración. Y entonces el Señor le dice a él, le pregunta qué es lo que desea. Y lo que él pidió no fue sabiduría para su propio beneficio y ganancia. Cuando tú estudias la Biblia, era para servir a su pueblo. Muchas veces no obtenemos lo que pedimos porque lo pedimos para nuestras propias cosas, para nuestros propios deseos, para nuestra propia basura. Pero cuando pedimos cosas para servirle al Señor, hermano, mi hermano, el Señor se lo va a dar. Cuando pedimos que nos capacite, cuando nos pedimos, Señor, necesito tu presencia, necesito, Señor, que tú me lleves, que tú seas el que me dirija, el Señor lo hace. No hay nadie que el Señor hace excepción de persona. Pero tenemos que morir para poder vivir. La cosa es que queremos estar aquí con el Señor, pero también queremos estar un poquito por acá y hacer nuestra propia voluntad. Y eso no funciona así, mis hermanos. Tenemos que morir a nuestra voluntad. Y yo sé que la pastora trajo esta palabra porque la discutimos nuevamente. Me encanta hablar con ella, yo hablo con ella un par de veces a la semana. Y de la palabra esclavo, yo sé que ella trajo esa palabra. De que la referencia en el Nuevo Testamento, cuando dice siervo, no era siervo, era esclavo. Un esclavo no tiene voluntad. Él rinde su voluntad a su maestro. A su master, perdón, no maestro, a su dueño. Y nuestro dueño es el Señor Jesucristo, porque Él nos compró en un madero a precio de sangre, que nos redimió de nuestros pecados, que cogió nuestros castigos, nuestras dolencias, Él lo cogió y lo llevó. Y muchas veces nosotros empezamos de lo más bien en los caminos del Señor, pero permitimos que las cosas de la vida nos vuelvan otra vez y nos amarren. Y esta es la segunda parte que voy a tocar con la palabra entendimiento, la definición, que dice es una relación amistosa, una relación donde hay armonía, mis hermanos. Tenemos que tener una armonía con el Señor. No podemos permitir que nada nos influya a romper esa armonía en nuestras vidas con el Señor. Y la obtenemos a través de Cristo Jesús. Así sea. Y me puede preguntar, ¿qué puede interrumpir esa armonía? Bueno, pecado, dolor, tu enfermedad. Cualquier cosa que quite tu mirada de eso que el Señor que ha hecho en tu vida. Cualquier cosa que tome prioridad sobre el Señor. Eso rompe la armonía entre tú y el Señor. ¿Que nos va a pasar? Sí, ha pasado. ¿Que vamos a estar condenados? No, mis hermanos. El Señor Jesús está ahí siempre esperando que nosotros digan, Señor, perdóname que te fallé en esta. Y ahí mismo Él te coge y te levanta y lo sigues. Hay muchas veces que lo hemos escuchado a través de los años en las iglesias que son bien hardcore, tú sabes.
que una condenación tras los púlpitos. Y sí, el Señor, hay consecuencias al pecado. Hay consecuencias a vivir una vida pecaminosa. Eso no se lo voy a... ese es un problema también que hay en la iglesia. Hay una diabetes espiritual porque todo es azúcar. Todo es bien bonito. No, hay consecuencias. Pero ¿sabes qué? Si tú te arrepientes, el Señor Jesús ya está hecho. No es que si a lo mejor te perdonó. No, ya te perdonó. El Señor ya te perdonó, pero es tiempo que nosotros digamos, que tomemos nuestros labios, confesemos y decimos, Señor, aquí estoy, perdóname, quiero seguir tu voluntad. Tenemos que tener esa armonía para poder continuar adorando, para que nuestra alabanza, nuestro canto, ¿no? Porque mira, mis hermanos, cuando nosotros cantamos y adoramos al Señor, eso es con un propósito. No es porque solamente estamos cantando como si fuera Menudo en los 80, no. Es un propósito en el cual cuando tú adoras y tú alabas, eso edifica la casa. Eso te edifica este templo que está aquí. Y tenemos que entender que los frutos del labio que sale es con un propósito para adorar a Dios, para decirle a Él cuán grande es Él. Segunda de Corintios 2, 14 al 17 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor. Perdona, mis hermanos, deja que mis ojos me están fallando. Porque a Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que vendrán falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Mis hermanos, acuérdense que, ¿verdad? Muchas veces pensamos que, y yo sé que aquí no mucho, o no en total, perdón, aquí no, déjame arreglarlo. Pero muchas iglesias, ¿verdad? Piensan que a veces el Antiguo Testamento, las cosas del Antiguo Pacto, son ya como que ya viejitas y pasadas y no. Pero el Señor todo lo pone paralelo. En los tiempos esos tiempos del Antiguo Testamento, presentaban sacrificios como ofrendas al Señor. Y el Señor entonces dice la palabra que era como olor grato, ¿verdad? Si lo aceptaba. Pero ahora nosotros somos los que tenemos ese olor grato delante del Señor. Porque el Señor Jesucristo se dio como ese sacrificio por nuestras vidas. Y tenemos que ser, cuando adoramos al Señor y cantamos y adoramos, tenemos que ser ese olor grato y no olor de muerte. Y no es condenación, mis hermanos, pero es para que, una vez más, para que podamos entrar y volver en un entendimiento y un fundamento del propósito de cuando venimos aquí. Cuando venimos aquí, esto no es como, y sabemos que sé que mis padres también han expresado esto, que la palabra iglesia es como, viene de la palabra griega, y que es como una reunión política, y muchas veces lamentablemente es así, y dice, si no vienes aquí a esta casa, no se van a salvar, porque esta es la única casa que se sabe. Y hay una división entre las iglesias por los nombres de las iglesias, mis hermanos. Yo detesto los nombres de los ministerios, porque muchos separan los altares y hablan del nombre como si fuera una entidad. Que aquí en el ministerio Dios habla hoy o lo que sea. Hermano, el único nombre de las iglesias es el cuerpo de Cristo. No es esta iglesia, no es la otra. El nombre, eso es inventado por los hombres. Y sé que lo hacen también para en lo natural, ¿verdad? Para los beneficios de los taxes y eso. Pero es el cuerpo de Cristo. La iglesia fulana de tal no murió en el madero. Fue Jesucristo. Y Él viene tras su cuerpo, tras su novia. Él no viene por una iglesia específica, por otra iglesia específica. Necesita un Señor. Tenemos que cambiar esa mentalidad de las iglesias, mis hermanos. Porque eso ha traído división al pueblo. Y eso a veces me molesta porque tratamos los nombres de los ministerios y lo he visto, mis hermanos, y pasa demasiado. Los presentan como si eso fuera como si fuera una marca de un carro.
Que yo tengo aquí la Ford, es la mejor, tú sabes, el mejor carro del mundo. Así mismo presentan los ministerios. Y el ministerio no tiene, eso es parte del cuerpo de Cristo. A lo mejor será una mano, a lo mejor será un pie, es todo parte del cuerpo de Cristo. Mateo 5, 23 al 25 dice, por tanto, si... Dios mío, aquí sí que se va a poner buena la cosa, mis hermanos. Mateo 5, 23 al 25. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tú, no yo, tú, tienes algo contra tu hermano, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermano, cuando venimos aquí presentamos la ofrenda, no estoy hablando solamente de la ofrenda monetaria, pero cuando venimos cantamos al Señor y adoramos al Señor. Si hermanos, y pasa, hay diserciones, ¿verdad? Hay cosas en las que pasan en las iglesias entre hermanos. Hermanos, busquen en el amor de Cristo reconciliarse. Porque es necesario para que entonces no apestemos delante del Señor. Para que cuando tú vengas aquí, verdaderamente cantas al Señor, no seas como un hipócrita y estés perdiendo tu tiempo. Reconcíliense, hermanos. Y muchas veces, es más, lo voy a traer, muchas veces no es un hermano de la iglesia, muchas veces nuestro cónyuge, nuestros familiares. Porque antes de salir, mi esposa quería que me pusiera una camisa amarilla, me la puse verde. Entonces ella se molesta, está enfogonada aquí en el servicio todos los días. No que pase, mis hermanos, pues, no. Estoy dando un ejemplo, ¿verdad? O que tú querías una cosa de una manera y la otra persona de otra, se molestan y vienen aquí y lo que quieren es darle un codazo ¿verdad? Pero mis hermanos, reconcíliense. Perdone. Es más y yo sé que es así. Es más fácil a veces perdonar a un extraño que es nuestro propio cónyuge o un familiar de nosotros cuando nos hacen algo. Pero es necesario, mis hermanos. No podemos decir y hablar del perdón de Cristo, que el Señor te perdona. Mira, para más decirle, mis hermanos, el amor de Dios es incondicional. Pero ¿sabes? El perdón no lo es. Porque aquí lo dice. O sea, el perdón es condicional. Porque dice que tú tienes, o sea, que tú tienes que, ¿cómo tú vas a decir que tú amas a Dios que no lo ves y a tu hermano que lo ves no lo puedes perdonar? O sea, tienes que perdonar. Nosotros tenemos que perdonar, tenemos que practicar el perdón en nuestra vida. Y no es fácil, mis hermanos. No estoy diciendo que es fácil, pero es que esto no es fácil. Si fuese fácil, por un mamey y todo el mundo estuviese esto. Es algo que nos reta. El Señor no nos deja cómodos. El Señor, lamentablemente, hay mucha comodidad en las iglesias. Venimos ahora, ¿verdad? Tenemos aire acondicionado, tenemos esta tecnología y todo eso, y estamos bien cómodos. Y a veces me acuerdo una película que vi años atrás con mis hijos que se llama Wall-E. Y la película Wall-E, hay un robocito, ¿verdad?, que va recogiendo la basura, porque el ser humano, la película se trata de que el ser humano destruye la Tierra de tal que los humanos tuvieron que ir al espacio. ¿Y qué pasa? El robot llega al espacio donde están los humanos y cuando ve todos los humanos están en unas sillas bien obesos que no se podían ni parar ni caminar porque estaban tan cómodos en su texto que de un botoncito le traían las cosas, todo, y estaban obesamente, todos obesos. Y así mismo pasa en las iglesias, hermanos. Venimos aquí domingo tras domingo, comemos y estamos ahí sentados cómodos, nos vamos a nuestras casas y ahí se acabó. Sábado tras sábado, domingo tras domingo, así, lunes, martes, hermanos, podemos adorar al Señor todos los días de la semana. Muchas veces pensamos que es aquí, no, mira, empieza en tu hogar, tu ministerio empieza en tu hogar. Aleluya. Ahí es donde empieza. Porque podemos pararnos aquí y vernos bien bonitos, ay, mira esto y lo otro, y después vamos a nuestro hogar y tratamos a nuestros cónyuges pésimamente, a nuestros hijos pésimamente. No, mis hermanos, eso empieza en el hogar. Empieza en el hogar. Hay que tratar a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, de una manera, la misma palabra lo dice. Tenemos que tratarlos y amarlos y darle una dirección. Que van a haber conflictos, sí. Pero en medio del conflicto, no crear una, ¿cómo se llama eso? Resigna, una resentment, es la palabra que estoy buscando en español. Resentimiento, gracias. Resentimiento
que permita que esa semilla del enemigo entre y cause división en tu hogar y posiblemente una destrucción del hogar. Porque lamentablemente en las iglesias, mis hermanos, el promedio de divorcio en las iglesias es casi igual que en el mundo. Un 52% creo, si no me equivoco, las últimas estadísticas. ¿Por qué? Porque permitimos. No es porque la suerte. No, mis hermanos. Nosotros permitimos eso. Y el enemigo sabe que si destruye el hogar, destruye una generación que va después de eso. Así como, ¿verdad? Caín y Abel. Y es una cosa que mi madre me enseñó los otros días, que me gocé en tremendo. Y a lo mejor lo ha presentado aquí, que cuando dice, cuando el Señor vino donde Caín, y dice, ¿dónde está tu hermano? Y dice, yo no soy, ¿acaso soy yo el guardaespaldas, ¿verdad? De mi hermano. Dice, bueno, las sangres en plural, porque no solamente mató a Abel, él mató la generación después de Abel. Y de esa misma manera el enemigo siempre está tratando de influenciar, tratando de traer división en los hogares. Para traernos, porque eso no solamente es nosotros los que nos afectamos, nuestros cónyuges, pero los hijos de los hijos. Y pasa una maldición generacional a causa de una semilla que el enemigo plantó en el hogar, en la vida de una de las dos personas. Y no podemos permitir eso, mis hermanos. Tenemos que cuidar, tenemos que proteger lo que el Señor nos ha dado. Y mis hermanos, usted me dice, es que a ti a lo mejor se te hace más fácil. Mi hermano, yo paso así como ustedes. Los que se paran aquí, a veces cogen más cantazos que las personas que están sentados. Porque el Señor nos pasa por un proceso para que nosotros seamos un ejemplo del poder que Él tiene. Porque de qué vale porque hay que tener un testimonio, mi hermano. Hay que ver una evidencia del poder del Señor en nuestras vidas. Porque eso es lo que dice la palabra. Que señales y milagros seguirán a esos que creen en Él. Y hay que ver una evidencia en nuestras vidas. Romanos 12, 1 al 2 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que vuestro culto racional, que es vuestro culto racional, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis hermanos, así como le digo desde ahorita, tenemos que presentarnos como ese sacrificio vivo. Tenemos que morir, ¿verdad?, a nuestra carne diariamente. Tenemos que ser transformados, que no nos podemos conformar con las cosas de este mundo, no nos podemos conformar con la manera que la gente vive en este mundo. Tenemos que conformarnos a lo que es transformar nuestro entendimiento, transformar esa relación, esa armonía con el Señor, transformar esa virtud que juzga las cosas, y de ahí es que, ¿verdad?, nos transformamos en entendimiento. Que cuando vengamos aquí seamos un sacrificio vivo, agradable al Señor. Pero que no solamente aquí, sino el resto de la semana. Que podamos, ¿verdad?, en donde quiera que estemos, el Señor va a abrir puertas, va a abrir oportunidades para uno poder hablarle de este evangelio a otros. Hay mucha gente en este mundo, mis hermanos, demasiada gente en este mundo, que viven una vida sin esperanza. Una vida que así sea sus problemas, sus enfermedades, controlan su vida, su dolor. Eso es otra parte que también impide o causa una desconexión con esa armonía con el Señor. Muchas veces hay mucho dolor en la vida de las personas. Cosas que han pasado años atrás. Una cosa dolorosa. Que esa cosa sigue manifestándose y sigue como que creando una raíz como un cáncer. Sigue creciendo en la vida de la gente. Porque no por falta de perdón. Por falta de decir, Señor, mira, tengo que entregarte esto, Señor, porque ya no puedo con esto. El dolor es algo, mis hermanos, que ata a la gente. Y nuestro Señor Jesucristo cargó con todo eso en ese madero. Y Él dijo unas palabras
cuando estaba crucificado y dijo, consumado es Él. Así que todo ya lo hizo. Lo que tenemos que nosotros es poner nuestra fe y nuestra voluntad a Él. Y muchas veces cuando no entendemos ese beneficio de la libertad en Cristo, somos libres en Él. No libres para vivir la vida loca, no, mis hermanos, pero somos libres en Él. Y les voy a enseñar algo que el Señor me mostró años atrás. Y se encuentra en Marcos 14, versículo 18. Y a lo mejor esto es de la Biblia textual. Y dice así: y estando ellos reclinados a la mesa y comiendo, Jesús dijo, de cierto os digo que uno de vosotros que está comiendo conmigo me entregará. Hermano, esa palabra, uno lee eso y a lo mejor, ¿verdad?, no le presta mucha atención. Y leyendo en esta Biblia, un estudio que estaba haciendo, me dio una nota. Y cuando miré esto, verdad que me quedé en shock. Esa palabra, que estaban reclinados a la mesa, tiene un significado que ustedes no saben, muy importante. Eso significaba, cuando estaban ¿verdad?, en la cena pascual, eso es un recordatorio que ellos hacían, los judíos, de que eran hombres y mujeres libres, esa reclinación. Ellos se sentaban, se reclinaban del lado izquierdo y dejaban su mano derecha disponible, y con ese es que comían. Y esa reclinación significa que eran libres, que ya no eran esclavos, que no estaban subyugados a nada. Y eso mismo, mis hermanos, tenemos que nosotros hacer en nuestras vidas. Es reclinarnos del Señor. De verdaderamente somos libres. No hay dolor, no hay enfermedad, no hay situación que nos pueda atar si las dejamos y las dejamos en el Señor, en las manos del Señor. Tenemos que transformar nuestro entendimiento. Somos libres en Cristo Jesús. Pero lamentablemente la naturaleza humana es como queremos estar subyugados a algo. Y muchas veces el Señor nos hace libres. Venimos y volvemos y entramos y nos subyugamos a algo. Así sea una doctrina de hombre, así sea, y puede estar en la iglesia, mis hermanos, pero puede ser una doctrina falsa de hombre, puede ser, creamos ídolos, así como el pueblo de Israel creó ídolos en el desierto. Y entonces, si el Señor Jesús nos hizo libres, ¿por qué no cancelamos en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesucristo, ese deseo y declararnos libres en Cristo Jesús? En saber verdaderamente que yo en donde quiera que me pare, soy un ejemplo vivo de su luz. Que somos luz y no tinieblas. Mis hermanos, en donde la presencia del Señor en nuestra vida tiene que ser de tal manera que hagamos incómodo a la gente que está alrededor de nosotros que no conozca al Señor. Que así, si hay un demonio en la persona de alguien, se manifiesta y no tenemos que tenerle miedo, mis hermanos. Yo lo he vivido. Así, y te digo, mis hermanos, esto es una batalla no es contra carne ni sangre, pero contra huestes espirituales en lugares altos. Y el que no crea en eso, mis hermanos, es que no ha vivido el evangelio. Es que no conoce al Dios que yo conozco. Porque hay muchos que conocen, tienen un conocimiento, pero no tienen un entendimiento. Y cuando vienen enfermedades, dicen, sí, yo oro, pero es que no sé, ¿sabes? Y tienen miedo de orar por los enfermos porque si Dios no los sana, a mí eso no es un problema mío. El Señor se encarga de eso. Y yo he visto con mis ojos como el Señor sana, porque mi hija cuando nació sorda. Y cuando ella nació, a los niños aquí, esos que han nacido aquí en Georgia, yo le hice un examen del oír. Y en el hospital falló varias veces. Cuando nos mandan a un especialista, falla el examen. Nos mandan al hospital de niños al norte de Atlanta y le hacen estos estudios bien sofisticados. Y determinaron que mi hija que iba a necesitar audífonos porque un oído nada más oía 60%, en el otro 40%. La doctora me dice, tenemos que poner audífonos. Y yo le digo, pero ella se puede mejorar. Dicen, no, si acaso se va a empeorar. Y yo dentro de mí decía, es que tú no conoces al Santo de Israel. Es que tú no conoces lo que yo conozco. Y yo sé que esto va a ser un testimonio para la gloria y la honra de Él. ¿Qué pasa? Meses después, porque esto uno pasa por un proceso. Y eran visitas médicas. Gente iba a mi casa para unas terapias y qué sé yo. Y era frustrante, mi hermano, pero mira, mi esposa y yo, fieles, ayunando, orando a la iglesia, ayunando, orando, creyéndole a aquel que hizo la obra.
qué pasa? El día que vienen, tenemos que ir a vamos un día a hacerle el molde de los oídos, y perdóname que no los traje porque los tengo de evidencia, porque la gente, hay veces que gente ver para creer, lamentablemente. Cuando le hacen los moldes y todo, le tienen ya, lo ponen en una caja para mandarlos, para entonces esos moldes hacerlos, y entonces que nosotros recibiéramos los audífonos. Yo le digo a la doctora, oye doctora, ¿y cómo funcionan esos audífonos? Nosotros tenemos que subirle y bajarle el volumen. ¿Cómo funciona? No, ya están programados y ellos mismos se ajustan. Porque uno pensando que si uno está hablando de ella, a lo mejor este volumen está muy alto, entonces se asusta. ¿Y qué pasa? Digo, oye, le digo, ¿y qué tú vas a usar para eso? Bueno, los resultados anteriores. Dice, bueno, los puedes hacer otra vez porque ella como que está respondiendo en mi casa, de lo más bien. Y ella molesta, ¿verdad? Y a mí me da gracia porque, ¿verdad? Molesta, pero es que, hermano, uno tiene que insistir y creer y creer y creer. Ella molesta y dice, pues está bien, para ¿verdad? Calmarme. Está bien, vamos a hacerlo, vamos a hacer el estudio ahora y lo que determinen aquí es lo que vamos a programar. Está bien, no hay problema. ¿Qué pasa? Ella viene a coger, así la laptop, le pone esto, entonces ve la gráfica y hace así. Lo hace otra vez y hace así. Viene, coge los plugs que le tenía a ella, se los quita, los mira, se los pone otra vez, le da a la computadora, hace así. Y yo riendo porque ya yo sabía. Aleluya. ¿Qué pasa? Le digo, ¿qué está pasando? No, espérate, que es que creo que este audífono aquí está medio malito, espérate. Entonces viene, le cambia otro, pan, le pone otro. Otra vez, pan, la computadora. Ella así. Y yo, ella mirando, sin explicación, digo, ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? No, espérate, vamos a ir al otro lugar que es más sofisticado, y entonces en eso le ponen unos electros, y aquí detrás del oído, en el cerebro, y ahí eso como que determina más específicamente, ¿verdad? La habilidad de la persona a oír. Entonces vamos allá a ese otro cuarto que había que caminar a otro lugar. Viene, le pone todo. Y mi hija tenía como unos 9 meses más o menos. Y otra vez hace el examen y todavía pues decía, espérate, ella es muy pequeña, pero te voy a sentar en este cuarto, y en este cuarto es un ejercicio que tú te vas a sentar y detrás de ti hay unas bocinas. Entonces si pongo la bocina que suena acá, y si ella pues mira para acá, pues que entonces es un positivo de que está escuchando. Y me siento en el cuartito con ella, porque mi hija, así como mi nieto, que es ¿verdad? El nieto mío está bien apegado a mí, porque no, en ese tiempo ella estaba bien apegada a mí, y entonces pues me siento con ella, la doctora hacía sonido acá, y ella pam, y me dice, le digo, ¿qué está pasando? Dice, no, mira, yo no sé, pero tu hija escucha. Aleluya. Y está de lo más bien. Dice, yo te lo dice el poder de la oración. Y dice, mira, en 18 años que yo llevo haciendo esto, nunca yo he visto esto. Eso fue las palabras que salieron de la boca de la doctora. Dice, mi hermana, es que eso es Dios. Eso es de testimonio vivo que es nuestro Señor. Muchas veces leemos las cosas en la palabra y dicen, no, eso es algo imposible, o sea, eso aquí ahora no va a pasar. Con toda esta tecnología, lo que pasa es que dependemos tanto del hombre y de la tecnología que acudimos a eso en vez de acudir a Dios primero. Bendito eres, Señor, aleluya. Si el Señor dijo, sea la luz, y la luz fue, porque yo no puedo creerle al Señor que si yo me tomo algo que tenga veneno, me va a afectar. O si tengo una enfermedad que no pueda ir donde él primero, dice, Señor, ¿sabes qué? Yo te voy a creer a ti. Bendito Dios. Y pararme en esa firmeza, en esa certeza. Y si, ¿sabes qué? Y si no te sana, más ganancia vas a tener. Aleluya. Porque el reino, o sea, nosotros estamos muy amarrados a este mundo. Pero el reino de los cielos es algo espectacular, mis hermanos. Aleluya. Es algo que no hay descripción humana para poder ponerlo en palabras. Y yo le voy a decir este testimonio, ¿no? y con esto voy a cerrar. Años atrás, hace unos 20 años atrás, yo estaba durmiendo con mi esposa, ¿verdad? Una noche. Y de momento me siento como que estoy volando por los aires. Y iba, pero hermanos, te digo, a la velocidad luz por ir para arriba, como un túnel negro. Y de momento empiezo a escuchar
a lo lejos empiezo a escuchar a los ángeles del Señor cantando y adorando al Señor. Y cada vez que me acercaba más, mi cuerpo estaba siendo transformado y ya no había ningún sentimiento humano que me amajara. No tenía preocupación que sí, que tenía que pagar biles, no tenía preocupación de mi esposa, de mis hijos, nada, porque mi deseo era, ahí es que yo pertenezco. Ahí está mi tesoro. Y yo iba y me acercaba y más y más y más. Y yo escuchaba a los ángeles del Señor adorando y glorificando al Señor, cantando en una armonía, mis hermanos, que no se compara con ninguna cosa aquí en la tierra. Y le digo esto porque esto es algo real. Y así como está el cielo, también hay una eterna condenación. Y usted tiene la decisión que tomemos aquí en este planeta, mientras estemos aquí en esta vida temporera. Es lo que va a determinar si usted va para allá arriba o va para allá abajo. Y no es que estoy hablando para intimidarlo, para meterle miedo a mis hermanos. Pero es algo real. Y cuando me acerqué, y te digo, mis hermanos, yo no quería ni volver. No quería volver así. Yo tenía unos 20 y pico de años y a lo mejor uno piensa que mi esposa, bendito, que mis hijos. No quería volver. Porque el gozo, la paz, la grandeza del Señor era tal que era algo pero sobrenatural. Y de momento escucho que todo se hizo silencio en el reino de los cielos. Y yo me dije, wow, ¿qué pasó aquí? Y era que el Señor me iba a hablar. Porque cuando el Señor habla, todos tienen que callar. Y el Señor me da una palabra que es personal. Y después me manda para abajo, para atrás, para mi cuerpo. Y lo digo porque lo vi con mis ojos, que yo vengo bajando así por el planeta. Y cuando veo mi casa y el techo de mi casa, y cuando veo así, ¡pam!, que caigo en el cuerpo, brinco en la cama. Mi esposa me dice, se asusta y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, yo, mami, estaba en el cielo. Y entonces ella me abraza y me dice, no, que no te me puedes morir todavía, me dice. a lo mejor, no te me puedes morir todavía. Y yo, no, la hora nadie la sabe. Pero mis hermanos, es algo real. Esto es real. Esto no son palabras de muñequitos de Disney World. Esto no es un cuento de hadas. Esto es algo real. Yo estoy cansado de escuchar personas que se paran aquí y traen un evangelio falso. Yo doy gracias al Señor por mis padres que son personas íntegras y que verdaderamente hablan la palabra del Señor, porque eso está, lamentablemente hay demasiadas iglesias que se paran y lo que hablan son tonterías, mis hermanos. Tratando de traer a los hermanos que se sientan bien y psicología de hombres y toda esta cosa que entonces cogen un versículo de la Biblia, entonces empiezan a hablar nada más del hombre y de ellos. Y digo, espérate, tiempo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Cristo Jesús? ¿Dónde está eso que decimos? Mira, arrepiéntanse, mis hermanos. El pecado es pecado. Así sea el homosexualismo, así sea el tener relaciones íntimas antes de casarse, así sea lo que sea, chismes, personas que son chismosas. Todo lo que es pecado sigue siendo pecado. Y solamente por la sangre de Jesucristo que fuimos redimidos de esos pecados, mis hermanos. Pero las iglesias no quieren confrontar con la verdad a las congregaciones porque tienen miedo de que la gente se le vaya. Porque son unas iglesias súper grandes y entonces lo único que quieren es recoger chavo y lo único que hablan, y así que tú sabes dónde está el corazón del hombre, porque lo único que hablan, cuando tú traes tus ofrendas al Señor y los diezmos y las ofrendas, no es primeramente porque es lo único que sale a la boca, porque queremos un edificio más grande, porque así hay más personas. No, mis hermanos, cuando se recogen esas ofrendas es para ayudar al pobre. Es algo que tú nunca escuchas eso. Mira, tenemos que recoger, pocas las iglesias que hacen eso. Tenemos que recolectar porque necesitamos, tenemos personas necesitan esta necesidad, este ministerio necesita ayuda, este ministerio allá en otro país necesita ayuda. Y si mandan ayudas para ¿verdad?, disfrazar de que están ayudando a la comunidad, son algo bien mínimo comparado con el dinero que recolectan. Porque solo lo que piensan es en carros y en casas y diciendo a todo el mundo, no, porque tú vas a tener, olvídate, una mansión y tú vas a tener un Ferrari, Abdiel, tú vas a tener un Ferrari. ¿Verdad? Y no. Mira, mis hermanos, y te digo, y que el Señor pueda bendecir, sí. Pero el problema es, como dice la palabra en los proverbios, ¿verdad?, que cuando el hombre dice un proverbio 30, si mi mente no me falla, hay una frase que dice que al Señor que no me des de más, que me olvide de ti,
y que no me des menos que te maldiga. Por eso es que cuando te digo, el Señor es perfecto, mis hermanos. Cuando Jesucristo dijo en su oración, cuando le estaba enseñando a orar a los discípulos, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Es algo diario, lo que necesitamos para sustentarnos en este día. El Señor se encarga del mañana. Muchas veces nos preocupamos y nos frustramos. Ay, Señor, mira, el Señor ya se ha encargado de tu vida. Si tú rendiste tu vida a nuestro Señor, mis hermanos, hoy es hoy. Olvídate, descansen. Y así mismo, gracias, mis hermanas. Descansen en el Señor. El Señor se encarga de todo. Él sabe las necesidades de cada uno de nosotros. Y mis hermanos, por último, les quiero dar varios pasajes para que mediten en esto durante la semana. Para que, así como voy a darle una asignación. y para que verdaderamente estudien y busquen al Señor. Mis hermanos, yo no los voy a mentir. Yo no soy persona que fue a un instituto bíblico. Yo no tengo una enseñanza profunda. Lo único que yo sé es ayunar y orar. Y hacer lo que, como dice Primera de Juan 2:27, dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Si permaneces en Él, mis hermanos, si tú cierras esa puerta de tu cuarto y tú pasas tiempo con el Señor, la unción del Señor te va a enseñar. Eso es su promesa, de eso es que yo me he agarrado, Señor. De esto yo me agarro. Yo creo esta palabra. Esto no es, ¿sabes? Muchas veces hemos complicado a veces el evangelio. Ponemos tantas cosas, así como los fariseos, ponemos tantas cosas que, mis hermanos, no deja que el Espíritu Santo haga la obra. Hermanos, ministerios que las personas vienen y rápido le ponen una lista. Mira, estos son los no de la iglesia. La falda tiene que estar acá, entonces tienen un ujier, ¿verdad? Tomando las medidas a las personas cuando entra, que te tienes que afeitar así, que no te puedes hacer así. Mis hermanos, no, eso son cosas de hombre. Deja que el Espíritu, que hay que tener orden, sí. Pero que deje que el Espíritu Santo ministre a los corazones de las personas y que los transforme. Porque ¿sabes qué? Tú puedes vestir a un puerco, a un perro, pero siguen siendo puercos y perros. Y se puede vestir bien bonito aquí, bien bonito los domingos, los sábados, el día que sea de la semana, te puedes vestir. Pero si esa cosa está en tu corazón y no ha salido de tu corazón, ¿qué pasa? Cuando salgas de aquí, te la quitas y vamos para atrás para donde estaba. Porque también hay una falta de, es otro tema para otro día, una falta de identidad en la iglesia. No sabemos quiénes somos, buscamos la atención de, así sea de hombre, de mujer, si es mujer de hombre, de mujer. Buscamos atención de hermanos en la iglesia. Hermano, lo único que necesitas es la atención de Cristo. De tú encerrarte con el Señor. Esa es la única atención que necesitamos. Esa es nuestra identidad. También le quiero presentar 1 Corintios 2, del 1 al 5, para que esto es otra evidencia, mis hermanos, de cuando usted está verdaderamente en esa búsqueda del Señor, esto va a pasar con sus vidas. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso es lo que hace falta en las iglesias, mis hermanos. Hemos creado ídolos, así sean con líderes de las iglesias. Pero aquí nos dice Pablo que esto no es con la sabiduría de los hombres, sino que tú aprendas de un hombre o una mujer de Dios. Esto es una demostración viva de cada uno de nosotros, del poder y la autoridad de Cristo. Por eso cuando el Señor Jesús le dio el Espíritu Santo a sus apóstoles, le dice que los invistió de poder y autoridad a través de su Espíritu Santo. Eso es lo que falta en las iglesias, mis hermanos.
su poder y autoridad. Y es porque estamos vagos. Hay que ayunar, mis hermanos. Y no es un ayuno de que porque viene una fiesta religiosa o una actividad. No, mis hermanos, es un ayuno, algo que continuo en sus vidas. Y no estoy hablando de un ayuno, voy a ayunar más que el desayuno. No, que verdaderamente duela. ¿Verdad? A mí el Señor a veces me llama unas cosas, ¿verdad? Y no me gusta. Bueno, anyway, el Señor a veces me dice, mira, haz esto y... ¿verdad? Eso es lo que uno, al principio, ¿sabes qué? Yo confío en ti, Señor, tú me das la fuerza. Tenemos que volver, ¿sabes? Personas como, por ejemplo, Gigi habla, hermanos que se mantuvieron firmes en la palabra de arrepentimiento, palabra de la venida de Cristo. Hermanos que, ¿verdad? Que tienen un test que no cambiaron. Y entonces, mientras más grandes se ponían, después cambiaron. Ahora es prosperidad. No, mis hermanos, hay que ser íntegros delante de la presencia del Señor. Y esos hermanitos de esos tiempos de antes, lo único que hacían ellos era en eso, ayuno y oración. Me acuerdo, yo sé que a lo mejor mis padres han contado el testimonio de Herminio Narváez, ¿verdad? Herminio. Y yo confirmé esto porque yo llegué a tener una amistad con su nieto años después. Y este viejito una vez estaba orando en su casa solito. Y orando en la casa el Señor le dice, mira, necesito que vayas a esta dirección y que preguntes por fulano de tal. Y dice, ok, amén. Es Jorge. Jorge era el nombre de la persona. El viejito se va, se levanta, va a la dirección. Y cuando va a la casa, ve que hay como que mucha gente, ¿verdad? En la casa. Y dice, oye, permiso, ¿dónde está? Estoy Jorge. Quiero hablar con él. Y la persona dice, mi hermano, ya está tarde, él está muerto. Y ahí él dice, ¿verdad? Señora, ¿acaso escuché bien? Dije yo, tú sabes, me imagino yo el Señor pensando, espérate, aquí hice mal yo aquí ahora. Pero el Señor se quedó. Entonces en Puerto Rico pues velaban la gente en las casas, ¿verdad? En esos tiempos. No habían esas casas de funerales ahora y qué sé yo. Él se quedó. Creo que lo invitaron para que dé como se dieron cuenta que era pastor, para que diera unas palabras. El hermano da sus palabras de conforte. Y cuando se va a sentar, el Señor le dice, te dije que preguntaras por Jorge. Y él tratando de ignorar al Señor, él se iba a sentar. Le dice, no, yo no voy a preguntar por Jorge. Jorge está ahí, está como un palo muerto, tú sabes. ¿Cómo yo voy a preguntar por Jorge si está ahí? Entonces, él se iba a sentar y tratando de sentarse, el Señor lo frizó y no podía moverse. Te dije que preguntaras por Jorge. Y entonces le dice, bueno, Señor, tú eres el que manda. Hermanos, el Señor ahora mismo acaba de decir que pregunte por Jorge. Y Jorge, yo sé que está ahí. Pero como el Señor lo mandó, dije, Jorge, levántate en el nombre de Jesús. Y la persona se levantó. Aleluya. Ese es el poder y la autoridad en que tenemos que vivir nosotros diariamente. En esa obediencia, él fue obediente, él fue hasta el lugar. Y aunque tuvo un poquito de duda, pero él creyó. Porque él estaba rindiendo su voluntad para hacerla al Señor, para poder demostrar el poder de Dios, para que esa gente que esté alrededor en ese lugar, no fue con palabras de sabiduría de hombre, que esa gente fueron impactadas, pero fue con el poder de Dios. Porque cuando el poder de Dios te toca, mis hermanos, te transforma. Es imposible tú estar en la presencia del Señor y no ser transformado. Es imposible de tú estar en su presencia. Rolly, tócalo. Es imposible de estar en la presencia del Señor y no rendir nuestras vidas a Él. Y cuando estaba, para terminar, cuando estaba en ese miércoles en la iglesia solo, que no había nadie, yo predicando, que el Señor me da esas cosas de Salomón, pero el Espíritu Santo del Señor vino ahí y la presencia del Señor estaba tan fuerte, mis hermanos, que yo solamente me tiré a llorar. Porque no me sentía, pero como si fuera tierra. No somos dignos, mis hermanos, pero no es porque somos dignos. El Señor dice que Él nos amó primero. Y eso es el sacrificio de amor que dio a su único hijo, para que muriera en un madero, para que nosotros vivamos, para que tengamos vida eterna, mis hermanos. Si a mí me dijeran, cuando esto pasó, vamos a usar la referencia del COVID, ¿verdad? Si a mí me dijeran que uno de mis hijos o aún mi nieto tenía la cura del COVID para rescatar a todo el mundo, para que todo el mundo fuera sano en el mundo, pero me dijeran, vinieran los doctores y dicen, mira, la sangre de tu hijo, la sangre de tu nieto es especial y tenemos que sacarle su sangre para poder desarrollar la medicina para que el mundo entero se salve. Aleluya.
yo lo que hubiera dicho es, felicidades con tu éxito, que el mundo entero se vaya. Porque yo no puedo comprender cómo yo voy a dar a mi hijo, a mi nieto que amo tanto, para que salvar a este mundo, que este mundo muchas veces son ingratos. Y aun si este mundo es ingrato, aún la iglesia es más ingrata. Porque no vivimos la verdadera evangelio de Cristo. Nos disfrazamos cuando venimos aquí. Bendito el Señor, aleluya. Mis hermanos, es tiempo. Hermano, no pierda su tiempo si viene aquí a disfrazarse. Ven aquí para servir, para adorar y glorificar al Señor. Amén. Aleluya. El Señor te está llamando en este día. Bendito eres, Señor, aleluya. El Señor te está llamando porque quiere transformar tu vida. Quiere quitar tu dolor, tu enfermedad. Él quiere cambiar tu atmósfera. Alabanza al que vive, aleluya. Es tiempo de que tú sepas el verdadero significado de la palabra que mi Redentor vive. Amén, amén. Él vive, mis hermanos. Amén. Y Él es real, Él está aquí con nosotros. Yo siento sus ángeles y su presencia en este lugar. Y el Señor los está exhortando en este día con sus brazos abiertos para que deje que Él los transforme. Esto no tiene nada que ver conmigo, con los pastores, con ninguno de ustedes. Esto es entre tú y el Señor. Es una decisión que tenemos que tomar. Cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros nos vamos a presentar delante del Rey. Hermano mío, una vez el Señor me dio un sueño y yo estaba acá, Bashanta, aquí, Rabanto. Y hermano, en el sueño yo estaba en una línea y cada persona tenía unos cubos. Y se presentaban delante de un juez. Y el juez venía donde el juez con su cubo y decían, ok, mira, Señor, lo que tengo. Y el juez lo juzgaba. Cuando me tocó a mí, mis hermanos, yo vi dentro del cubo lo que habían eran piedras. Y dije, ¿sabes qué? Yo vacié el cubo y fui delante de él y dije, Señor, no tengo nada. Llena este cubo de tu presencia. Esas piedras representaban creencias humanas, fábulas humanas, cosas que tú vas acumulando a través de la vida, dolor, enfermedades. Representaba algo que ocupa espacio en nuestros corazones. Que aun cuando si tú coges un vaso y pones cosas dentro del vaso y lo echas agua, ese vaso sí va a tener agua, pero también va a estar esa porquería ahí adentro. Entonces no vas a estar lleno totalmente de la plenitud de la presencia del Señor, porque hay cosas en tu vida que están ocupando espacio que le pertenecen al Señor. Y es tiempo que las entregues y las rindas. Es tiempo que digas, Señor, heme aquí, Padre. Así como soy, Señor, tú me conoces. Y hermano, tú no me digas a mí, porque yo también, yo no soy perfecto. Hermano, hemos cogido todos cantazos en la vida. Muchas veces pensamos, que porque no soy adúltero, porque esto, porque lo otro, porque ponemos niveles, ¿verdad? No soy un asesino, ponemos niveles del pecado. No pensamos que aún las cosas más pequeñas que son pecados también afectan nuestro caminar. Pecados ocultos. Mi alma te alaba, Jesús. Y es tiempo que dejemos que la sangre del Cordero nos transforme. Que nos rindamos delante de Él. Es tiempo de despertar. El Señor los ama. El Señor los ama de una manera incomprensible, mis hermanos. A esas personas que piensan que nadie los ama, el Señor te ama. Aleluya. Esas personas que piensan que son despreciados, el Señor los ama.
No le creas las mentiras al enemigo, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. El Señor los ama, mis hermanos. Es tiempo de vivir una vida victoriosa y no de víctimas. Aleluya. Nos hacemos víctimas, mis hermanos, porque queremos que nuestro dolor, usarlo de excusa para no progresar. Caba, santa, santa. Quítese eso que estorba de su vida. Y yo le prometo que el Señor se va a revelar, que el Señor le va a hablar, que el Señor le va a mandar ángeles a ti. Y caba, santa, que sean bautizados en el Espíritu Santo y fuego, y que queme de su vida toda impureza. Cuando el oro es procesado, es quemado, está una presión, hay dolor, pero al final y al cabo termina siendo purificados. Igualmente nuestras vidas, mis hermanos. Es tiempo de dejar de jugar a la iglesia y vivir un evangelio verdadero. De que en donde quiera que nos paremos, tomemos autoridad sobre el lugar. Este mundo no nos dice a nosotros qué podemos hacer y no hacer. Y aunque estén haciendo, hermanos, leyes tratando de impedir que este evangelio avance, en el estado de Seattle, de Washington, en Seattle, y pasaron una ley que si tú lees la Biblia en un lugar público, vas a la cárcel. Y un pastor fue arrestado el año pasado. Pero tenemos que seguir. Que aunque estemos en la cárcel, así como Pablo, adoremos al Señor. Glorifiquemos al Señor. Que Él va a causar un terremoto. Que las cadenas caigan. Porque aún en la cárcel puedes predicar el evangelio de Cristo. Aún en las cárceles hay personas, hombres y mujeres, que no conocen el amor de nuestro Señor. Y por ellos también Jesucristo murió. Porque cuando Él estaba en ese madero, Él pensó en ti por nombre. Él murió por ti, por tu nombre. ¿Usted sabía eso? Por todo que aquel crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por nuestros hijos, Señor, aquí, Abba Santa. Para que tú te pares firme como padres y madres de los hogares y le creas al Señor, para que aunque mi hijo, aunque mi hija ahora mismo no te conoce o se ha apartado de tus caminos, que esa semilla que fue plantada está ahí todavía. Abba, aquí, Abba Santa. Es tiempo de no rendirnos, mis hermanos. Levantar las manos y adorar y glorificar al Señor. Es tiempo de sonar ese shofar de victoria. No le crean las mentiras al enemigo. Que va a haber circunstancias, que va a haber situaciones, sí. Pero eso es una oportunidad de poder enseñarle a las personas alrededor de nosotros del poder de Dios. Porque muchas veces hemos hecho las cosas mal en el evangelio. Venimos y tratamos de meter la Biblia por boca y nariz a la gente. Pero es con un acto de amor, de poder, del Espíritu Santo del Señor. Así es que las personas son transformadas. Cuando tú enseñas ese Yeshua vivo, el cual Él murió por cada uno de nosotros y resucitó al tercer día. Yo le doy la gloria, le doy la gracia. Y a veces le digo, Señor, perdóname, porque hay veces, Señor, que te he tomado, Señor, en vano ese sacrificio. Hay veces que he hecho mi propia voluntad en vez de la tuya. Nos pasa a todos, mis hermanos. Pero ahora estamos aquí, en este lugar. Y el Señor te está llamando. Y si hay alguien aquí que no conoce a Jesucristo o que se ha descarriado un poco, yo no le voy a pedir, hermanos, que se pasen adelante, porque es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra. Pero que quieras una vez más estar y reconocer que Cristo es el Salvador y el Señor de tu vida, levanta tu mano ahí mismo donde estás. Y
si todo el mundo lo conoce, pues gloria a Dios. Amén, mis hermanos. Dios te bendiga, Dios los bendiga, Dios lo bendiga. Abacaba Santa, para Caba Shiraban. Lo único que le digo, mis hermanos, que cuando tengan la oportunidad vayan donde los pastores, para que tengan ese verdadero arrepentimiento, ese bautismo en aguas y en el Espíritu. Y Cristo te ama. Padre, ahora mismo en el nombre de Jesús, tú conoces los corazones, tú conoces las vidas. Aquí, Abba Santa. Muévete en sus vidas, Jesús. Que sientan tu perdón, que sientan tu amor. Padre, de que tú quites, Señor, toda cadena de su vida, Jesús. Toda altimaña de las tinieblas es cancelada ahora mismo en el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre, Padre. Gloria a tu nombre. Y ahí mismo dile al Señor, usted mismo, dígale: Padre, aquí estoy, perdóname, Jesucristo, yo te acepto como mi Salvador y Señor. Ahí mismo, tú mismo díselo con el Señor. Ahí mismo en tu mente, con tus labios, proclámalo y decláralo. Gloria a tu nombre, Padre. Para ti es la gloria y la honra, Jesús. Ahora la otra parte.